Pues hola de nuevo, retomamos. Arrancamos ahora la mesa redonda «Cómo transformar las instituciones universitarias para incorporar la perspectiva de género. ¿Qué podemos aprender de las experiencias estatales?». Para ello contamos con la presencia de Inés Soler Julve, técnica del Observatorio de Igualdad de la Universidad de Valencia, María Olivella, coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UOC, María Bustelo, codirectora del Grupo de Investigación sobre Género y Política de la Universidad Complutense de Madrid, Gemma Marfany, delegada del Rector para la Divulgación Científica y miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, y Núria Salán, presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología y coordinadora académica del Programa de Género de la Universidad Politécnica de Barcelona. Bienvenidas. La UPC ya. UPC. Perfecte. Molt bé. Bueno, cada una de ellas va a hacer una breve exposición y ya luego pasaremos al momento para el debate. Si queréis comenzar por orden como estáis sentadas, estaría bien, por ejemplo. Gracias. Vale, creo que sí que se va a oír bien. Bueno, yo tengo varias cosas que decir, un poquito de algo que ya se ha comentado y luego quizás de las ideas que yo tengo de cómo abordarlo. Yo creo que cuando estamos analizando el por qué las mujeres en la universidad no tienen la presencia que deberían tener, tenemos que hacer la comparativa respecto a las personas que entran en esa universidad, es decir, respecto a cuántas mujeres están entrando en primer curso. Ya se ha comentado aquí que las que empiezan una carrera normalmente la terminan. El problema no está en esa vocación inicial, luego lo matizo, sino luego, como también se ha dicho, en esta tubería agujereada que es sangrienta. O sea, en el fondo no es que caigan una, dos o tres, es que caen casi todas. Y ese es el problema. Entonces, claro, siempre nos enfocamos quizá en el ámbito de las ingenierías, en que es verdad que quizá la proporción de mujeres inicial no es tan alta, aunque ha mejorado y hay algunas en que hay muchas más mujeres. Pero yo, por ejemplo, que vengo del ámbito de la biología, es que este no es el problema. Es que en mis carreras, biología, ciencias biomédicas, biotecnología, es que las mujeres son 70% de las alumnas y brillantes. O sea, no es un problema de vocación y tampoco es un problema de que encuentren referentes. Yo creo que eso es simplificarlo mucho. Estamos tocando lo de arriba. El problema no es ese. El problema es qué hay que hacer para continuar en la vida profesional y académica, en concreto si estás en la universidad, la académica. Y el problema, como aquí también se ha indicado, son los criterios de selección. Los criterios de selección, escuchemos, o sea, están desviados porque, aunque sean objetivos, que lo son muchas veces, el problema es de que están haciendo preferencia hacia un tipo determinado de actividad que se les da mejor a los hombres. Es como si yo digo, mira, yo voy a hacer una selección y voy a dar esta plaza a la persona de las que se presenten objetivamente, que corra más, sea más alto y más fuerte. Pues el 95% de las veces va a ser un hombre, porque es muy objetivo. Yo mido cuánto mide, cuánta fuerza tiene. Claro, pero es que básicamente en este tipo de criterio los hombres nos van a ganar. Entonces, yo lo que no pretendo es cambiar, es decir, yo creo que nos hemos enfocado mucho en la dimensión de género, nos hemos enfocado mucho en cómo cambiar la sociedad. La sociedad es muy difícil de cambiar, los cambios son lentos y tampoco van a ser totales. Olvidémonos, no vamos a poder convertir, por decir algo, yo qué sé, un perro en un gato. Es que no puedes. ¿Tenemos que encontrar esto? No. Tenemos que ayudarlos, evidentemente, que se den cuenta de que esto está desviado, pero ese no es nuestra lucha. Creo que nos estamos desgastando en una lucha que no vamos a conseguir. En cambio, yo soy bióloga, me dedico a la biología, en genética en concreto, pero yo sí que creo en los nichos ecológicos. No estamos proporcionando el nicho ecológico adecuado para que las mujeres puedan continuar en la carrera, mientras que los hombres se la han procurado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer ese nicho. ¿Y qué quiero decir con hacer ese nicho? Mis ideas. Lo que yo creo que tenemos que hacer, y esto hay estudios, es hacer una red de
de mujeres, una red de protección de las carreras, sobre todo de las más jóvenes, no exclusivamente. Se han hecho estudios y se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, estudios longitudinales en una de las mejores universidades de economía, bueno, que es una facultad de economía, pero high school, digamos, de economía, y han mirado y han seguido las carreras profesionales, no académicos, profesional, de mujeres y hombres. Y lo que se han dado cuenta es que las mujeres que han triunfado es porque tenían debajo conectividad, amistades de otras mujeres que les han ayudado en momentos críticos, que les han aconsejado. Eso los hombres lo tienen de natural. Entre ellos es el Old Guys Club, que siempre ha existido. Los hombres se conocen entre ellos, se favorecen entre ellos. Es inconsciente, o sea, no digo que sea, pero es así. Es como un pequeño lobby que está detrás. Ellos siempre tienen red. Nunca se tiran al trapecio sin red. Y nosotros nos tiramos solas contra el mundo mundial. Es que vamos a caer tarde o temprano. No será en el primer salto, quizás será en el cuarto, pero no tenemos red. ¿Cómo hacer esta red? Bueno, mis ideas. La primera, hay una cosa que hemos hecho bien en España, ha sido secundario, porque no había dinero. Como no había dinero para financiar grupos de investigación, se permitió en un determinado momento que pudieran haber 2 COIPes. Hasta ese momento solo podía haber un investigador principal. Cuando hay uno solo, normalmente suele ser el varón. Pero si hay 2 y hay igualdad, ¿qué pasa? Dejemos los hombres, miremos mujeres. 2 mujeres COIPes comparten responsabilidades, comparten el momento difícil. No hace falta que tú seas el 10 en todo. ¿Se te da mejor escribir proyectos? Pues tú te dedicas más a esto. A mí se me da mejor aquello, yo me dedico más a aquello. Y entre las 2, sinérgicamente, se es mejor. Y no descuelgas a nadie. Y si es joven, mejor. Una que ya tiene más experiencia con otra más joven. Enséñale cómo escribir proyectos, cómo llevar un grupo, qué red de amigas científicas tienes, cómo hacer frente para pedir este proyecto europeo. Mira, necesitamos esta nueva técnica. Yo tengo una amiga que sabe muy bien en Düsseldorf, en Oxford. Oye, ¿por qué no vas allí? Vamos a aprender. Eso es lo que tenemos que hacer, esa red. Porque de esta manera no disminuimos a nadie, nadie pierde, ganamos. Ganamos. Primer punto. Por tanto, favorecería más COIPes. Pero hay muchos proyectos que no te dejan. Solo puede haber uno. Bueno, pues entonces lo tenemos mal. Porque en el caso de hombre-mujer será el hombre y en el caso de 2 mujeres será la mayor. Entonces no favoreces a la joven. Tenemos que dar empuje. Segundo, estas mentorías reales son muy importantes. Se ha hecho otro estudio, mirando muchísimos artículos científicos, estamos hablando de Big Data, en el cual se ha mirado primer autor y último autor, que en mi campo quiere decir el que ha trabajado en el laboratorio, predoc o postdoc, y el jefe o jefa de grupo. Y lo que se ha visto es que independientemente del género del primer firmante, es igual que sea hombre o mujer, lo que determina el éxito posteriori es quién firma para el último. Los que firman hombres últimos, como tienen un poquito más de red, aunque seas mujer, algo te toca. Y quiere decir que luego van a mencionar, a referenciar estos trabajos. Vas a tener más repercusión. Es muy duro oír esto, porque yo soy jefa y he firmado. Eso quiere decir que porque yo soy mujer, mis doctorandos y doctorandas ya parten de principio con menos carrerilla. O sea, están, claro, esto es fatal. No depende ni de sus méritos. Sencillamente porque soy mujer tengo menos. Pues esforcémonos en crear estas redes. Conocernos entre nosotras, ayudarnos entre nosotras, hacer mentorías reales. No el programa de mentores, que también hay algunos, pero que al final no son efectivos y que tampoco le dan premio, digamos, de alguna manera, un reconocimiento que lo está haciendo. Eso es importante en una carrera científica. ¿Cuántas personas has mentorizado? ¿Cuántas mujeres? ¿O cuántas personas de grupos vulnerables? Igualmente. No se ha tenido nunca en cuenta. ¿Cuántas tesis doctorales has dirigido? ¿Cuántas tesis doctorales son de gente que tienen o discapacidad, de grupos vulnerables o de mujeres? ¿A cuántos has ayudado? Nunca se ha tenido. Y esto es bastante objetivo, porque se puede contar, digamos. Luego, talento joven.
En el talento joven, al final, se busca tanto la excelencia que vamos dejando mujeres en el camino. Yo me he dedicado, y con esto termino y dejo la idea, yo he estado durante un tiempo en lo que sería el equivalente de la agencia en la NEP de Suecia, que teóricamente está súper bien de hombres, mujeres, género. Pero los criterios están desviados. Entonces, sistemáticamente me di cuenta que siempre salían a igualdad de condiciones de validez los proyectos de los hombres 1 punto o 2 por encima, sobre 100, no es mucho, pero al final termina decidiendo. ¿Por qué? Porque había una cosa que se llamaba originalidad de un proyecto. Y los hombres, en general, son los reyes de la autopromoción. Autobombo. Y las mujeres no lo son tanto. Entonces, ahí hay un problema. Y lo dejo aquí y lo hablamos. Muy bien. ¿Ya te he quitado todos los argumentos? Ya te digo, estoy tenido que escribir de nuevos, pero ahora me lo ha chapado todo. Hola. Bueno, pues encantada de compartir mesa con este panel de expertas de las que he aprendido ya mucho, he leído mucho y quiero seguir aprendiendo. Bueno, pues yo soy Inés y el lugar desde el que hablo es como técnica de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia. Entonces estoy en el terreno de aterrizar en la gestión, ¿no? En esas políticas de igualdad, cómo las aterrizamos. Estoy coordinando el observatorio, peleando con datos y con esa ingente cantidad de estadísticas que generamos, ¿no? Leía a María Ángeles Durán hace un tiempo comparando la estadística con los coliseos o las catedrales de otros siglos, ¿no? por el trabajo, por el esfuerzo colectivo que supone actualizar esos datos y sobre todo interpretarlos, ¿no? Porque bueno, pues muchas veces el conseguir esos indicadores que compartimos las universidades y que nos reflejan esa realidad de las desigualdades, después hay que saber leerlos, ¿no? Esa lectura de los datos me encuentro muchas veces con que es necesaria esa interpretación, profundizar y no siempre ese paso resulta posible o se traslada a los órganos de gestión, a la comunidad universitaria como debería, ¿no? Y bueno, pues también un poco poner el foco en las unidades de igualdad como ente transformador, no convertirnos en unos espacios de política social dentro de las universidades que realmente suponga bueno, pues un diseño, una implementación de las políticas de igualdad con esos instrumentos de los que nos hemos dotado, que son los planes de igualdad, pero bueno, que supongan verdaderas transformaciones y no siempre es fácil también. Tenemos, bueno, pues esa micropolítica de la igualdad de la que he leído mucho, de la fuerza que tienen o no tienen los grupos promotores y ese poder de llegar a los órganos de gobierno de las universidades, ese contacto directo con los rectorados y bueno, pues también desde ahí subrayar la importancia de las redes, que también ha salido esta mañana, de las redes de unidades de igualdad. Hay distintas redes a nivel del Estado español, a nivel de las Arsa Vives y bueno, pues de ahí hacia el nivel más autonómico. Son fundamentales, son redes de transferencia de políticas, ¿no? Igual que la transferencia de la investigación, de transferencia de buenas prácticas, de qué estamos haciendo, qué funciona, de copiar de unas a otras. Entonces, bueno, pues desde 2018 estoy como administradora de la web de la Red de Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria de la RUIGEU y bueno, y antes también, ¿no? En mi experiencia en esos encuentros anuales, pues considero que son claves para convertirnos un poco en lobby de presión y poder transformador dentro de las propias universidades, cada una, ¿no? De lo que aprendemos en común, ¿no? Esa red de la que hablaba
ponente anterior, pues bueno, esa red de mujeres que tanto necesitamos. Y bueno, de los productos un poco que surgen de esos encuentros, creo que tanto María Olivella como yo estamos ahí muy puestas en el último informe que salió de una encuesta que se hizo a nivel de todas las unidades de igualdad, y un poco sirve de punto de comparar. Creo que lo más importante que he visto yo, ¿no?, que esas redes han significado, ha sido el consolidar la estructura de las propias unidades, a qué se tenían que dedicar, las competencias, el funcionamiento. Entonces, pues a ese nivel, si luego interesa, comento un poquito más. Y bueno, otro punto así desde el que hablo también es mi experiencia en las encuestas a la población estudiantil. En la Xarxa Vives de Universitats llevo años participando en las encuestas que se hacen de vía universitaria, ¿no?, de saber las condiciones de estudio, bueno, pues, cómo concilian con su vida personal, motivaciones, ¿no?, sobre todo en clave de género, pues analizar estos estudios masculinizados y feminizados, estas vocaciones de ellas y ellos, y bueno, y todas leyendo también mucho con los observatorios de la vida de estudiantes en Francia, que hablan de estudiantes transferidos que se aventuran en esas áreas, en esas elecciones de estudios atípicas. Y bueno, cómo se sitúan ellos en esas áreas como magisterio, que muchas veces, o en las humanidades, ¿no?, que son elecciones de estudios que a veces realizan en otras etapas posteriores, ¿no?, con más edad, y cómo se sitúan ellas y las dificultades que tienen ellas, bueno, con la dificultad de interpretar los datos de una macroencuesta, ¿no?, de estudios cuantitativos, pero sí que salen algunas pistas de que ellas, digamos, expresan ese malestar, ese sentimiento de no pertenecer, de estar en un espacio masculinizado en el que no acaban de sentirse cómodas, ¿no?, que interpretábamos con ese síndrome de la impostora. Y bueno, por ahí, pues un poco creo que lo dejo aquí y ya. ¿Puedo ser incorrecta? ¿Sí? Yo había tomado unas notas para ser correcta, pero lo siento, me puede, la cabra tira al monte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Cuando escuchaba a Gemma iba tomando nota, la situación que ella tiene del 70% de alumnas en clase, yo creo que si algún día me encuentro, digo, me he equivocado de edificio, me he equivocado. Yo doy clases en ingeniería, yo soy metalúrgica, soy, según mis estudiantes, la dama de hierro, pero no hagáis caso, que soy muy cariñosa. Cuando yo estudiaba éramos 2 en un grupo de 15. Ahora, en alguna asignatura que tengo con un título tan sugerente como Caracterización microestructural de aleaciones metálicas, temazo, pues tengo 2 de 15. O sea, seguimos manteniendo 30 y pico años después los porcentajes. Entonces, yo esto del 70%, te digo, yo me encuentro en 70% y pienso, ¿dónde está la cámara oculta en la vida? Entonces, en el ámbito de ingeniería es verdad que seguimos muy preocupados por el hecho de que no superamos el 30%. Llevamos un par de años con más de un 30% y estamos dando palmas de alegría, superando el 10% en informática. ¡Ole, ole, ole! Y tan contentas. Por tanto, pero bueno, ya hemos encontrado más o menos qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando poco a poco, eso sí, porque nunca es un programa de acción de resultado inmediato, siempre son políticas a largo plazo, ir a primaria, o sea, cuando hemos conseguido bajar la promoción, íbamos a bachillerato ya era tarde, ya habían escogido, bajamos a la ESO y ahora estamos consiguiendo llegar a primaria, y en primaria les hablamos de que la tecnología existe, de que la ingeniería es bonita, como en la mesa anterior que hablaban de los ejemplos de las matemáticas, en la vida pondré un ejemplo de un coche de carreras o un cohete. A una niña le importa un pimiento. ¿Un cohete? ¿Un coche de carreras? ¿Cuántas mujeres hemos conocido que cuando estrenan una moto salen con la moto a dar guerra al vecindario a escape abierto? Ninguna. Ninguna, porque es verdad, pero en cambio os estáis riendo porque seguro que conocéis a algún señor, algún amigo, que en cuanto estrena la moto sale a petardear por el vecindario. Somos diferentes y nos apetecen cosas diferentes. Por tanto, cambiar los ejemplos sin llegar a
al punto tan blandengue de solo el cuidado, no, hay muchísimas opciones, pero desde luego los coches de carrera y los cohetes los he eliminado de mi discurso, aunque me gusten personalmente. Luego, una vez están dentro, lo que ha dicho Gemma, empiezan y acaban. Realmente el abandono escolar de las chicas nos preocupa muy poco, son muy constantes, pero claro, porque han tenido que hacer su ejercicio de autoafirmación, porque les han preguntado tantas veces, ¿y tú quieres hacer ingeniería? ¿Y eso? Claro, han tenido que contestar tantas veces que ya cuando llegan están súper afirmadas. Pues ya está, acaban, ya puestos. Sí, hombre, ahora voy a acabar para que me diga mi abuela, ¿lo ves, nena? Claro, pues acaban y eso me parece bien. Cuando salen, van a salir a un mundo en minoría, eso no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Entonces, hace unos años, nosotros, hablo de la experiencia de la Universidad Politécnica de Cataluña, iniciamos un programa de mentorías. Y estoy mirando fijamente a alguien del público que fue mi mano derecha, izquierda y, bueno, todas las manos, que era la única persona en mi universidad que tenía formación académica en género. Las demás somos amateurs. Nos ponen porque somos profes, pero la única persona que tenía formación está aquí en la sala y suerte tuvimos de ella. Pues iniciamos el programa de mentorías M2M, de mentora a mentorada. ¿Presupuesto que teníamos para hacerlo? Cero. Cero. ¿Reconocimiento que tuvimos por hacer las actividades? Cero. ¿Aplausos que nos dieron? Nada, aún nos oíamos. Qué ganas de perder el tiempo que tienes, Nuria. Y luego que me he encontrado años después, que me han tumbado el sexenio. Claro, hablaban antes del reconocimiento. Me han tumbado el sexenio. Yo ya lo pongo en el programa de la ACU. He hecho un programa de mentorías, llevamos 10 ediciones, hemos ayudado a empoderar a tantas chicas, pero eso no me da ningún porque no lo publican en ningún JCR de estos. Entonces, como no lo publican, pues ya está. Tengo una publicación, por cierto, que la ha leído muchísima gente en un Cavall Fort, que es una revista para niños. Si hubiera publicado en Science, creo que no lo hubiera leído nadie. ¿Alguien sabe de qué color es la portada de la revista Science? Porque todo el mundo dice, yo leo Science. ¿Alguien sabe de qué color es la portada? Pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pero en cambio la revista de Cavall Fort la han leído muchos niños y me lo dicen cuando voy a sus colegios. Ay, Nuria, he leído tu artículo. Pues me quedo con eso. Mirad, en los últimos 5 años he dado 800 charlas en colegios e institutos. Las conté porque hace poco lo recogí, me presenté a un premio. Que bueno, me lo dieron, pero me dieron el que no tenía dinero. El que tenía dinero se lo dieron a un hombre. Eso hablamos otro día, si queréis. Pero yo contenta, contenta que me lo dieron, contentísima. Más contenta que estoy. 800 conferencias en colegios de primaria. La cantidad de niños y niñas que habrán conocido por primera vez la ingeniería y una versión amable o distendida o simpática de la ingeniería, creo que me lo puedo atribuir. He aprendido a darme autobombo, ¿vale? Entonces me dicen, ¿qué sobrada eres? Pues sí. Pues soy sobrada, mirad los kilos que tengo de sobrada. No me han dado ningún punto por esas 800 conferencias y entonces me deniegan el sexenio y tengo que escoger qué hago. ¿Dejo de dar conferencias y me cierro en el laboratorio para tener un sexenio? Pues mirad, creo que puedo pasar sin los 150 euros al mes del sexenio, pero me jubilaré feliz. Y esta opción que yo hago seguramente no la hace ningún hombre, pero me da igual, la hago yo. Nuria Salán ha decidido jubilarse feliz. Y también me he dado cuenta de que eso da un coraje. Cuando ves a alguien que te ha denegado algo y lo saludas, ¡hola! Sé que me lo has denegado, pero te saludo sonriente. Pues ya está, he decidido esto. Y porque además es que no nos ayuda en nada, pero me da igual. Y el caso es que en el programa de mentoría se lo decimos a las chicas, no te voy a engañar. Si decides dedicarte a según qué cosas no vas a tener reconocimiento, pero quizá tendrás satisfacción. Lo de la red, no puedo estar más de acuerdo. Hicimos un estudio hace unos años sobre cómo afectaba las condicionantes familiares o los condicionantes del entorno, por no hablar de las cargas de los hijos, que es una definición que me duele soberanamente, ¿vale? O las cargas de los padres, las cargas familiares, una definición horrible. Hablamos de cómo los condicionantes familiares. Hicimos una encuesta anónima y la lanzamos a las 4 politécnicas de España, la Politécnica de Valencia, la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Madrid y la de Cataluña. Claro, las encuestas nos las respondían hombres y mujeres. Las respuestas de los hombres directamente las guardábamos porque no quisimos hacer un cuestionario solo para mujeres, no, responda quien quiera. Pero claro, inevitablemente responden, somos tan pocas que el anonimato es muy complicado de mantener. Y te da el puntito de, ¿y si voy a buscar la respuesta del compañero de vida de esta mujer a ver qué me dice? Y lo hicimos en algún caso. Y ellas reconocían que el entorno familiar les suponía una limitación porque se sentían culpables
de irse a un congreso, de irse a una estancia de investigación, y ellos no. Entonces, esto fue algo que en el programa de mentorías decidimos implementar, hacer que las chicas no se sientan culpables, ni por darse autobombo, ni por presumir, ni por dejar a la familia para irse a hacer su carrera, porque al fin y al cabo los hijos un día se van de casa, cuesta, pero se acaban yendo, ¿no? Entonces, y estas opciones tan rompedoras no son siempre bien vistas, pero es mi opción. Hay una frase que no es mía, que dice que si quieres llegar rápido tienes que ir solo o sola, y si quieres llegar lejos tienes que ir en grupo. Los hombres en general llegan rápido. Las mujeres nos cuesta un poquito llegar bien y en grupo. Y yo creo que igualmente vamos a seguir llegando en grupo, porque solas nos cuesta. Os dejo aquí, ¿vale? Fantástico. Bueno, yo también tenía cosas y voy a meter algunas otras cosas más, ¿no? Como bien ha dicho Pilar Carrasquer, en el Estado español no estamos tan mal con respecto a la legislación, a la base legal. Estamos muy avanzadas en cuanto tenemos comparaciones europeas. Tenemos una muy buena base y una muy buena política de promoción de la igualdad en la educación superior. Pero realmente vemos que todavía, como estamos viendo, es muy difícil. Evidentemente, esto es porque, a pesar de que tenemos todo, es muy difícil realmente darle un enfoque estructural. Es decir, estamos hablando de una desigualdad de género que es estructural. Y eso implica muchísimas cosas, implica no solo planificar, sino luego, además, implementar los planes de igualdad en contextos en los que existen muchísimas resistencias. Porque, como yo siempre digo, espero que nadie se ofenda, el patriarcado, los caminos del patriarcado son inescrutables, es decir, van a salir por todos lados, ¿no? Entonces, claro, cuando estábamos hablando, y yo esto no tenía, pero después de todo lo que se ha dicho aquí, evidentemente el problema que tenemos es que el modelo académico que tenemos es un modelo basado en masculino, o sea, es decir, absolutamente masculino, muy poco sostenible, y cuando digo sostenible, yo digo sostenible con la vida. ¿Vale? Ese es el problema, eso es lo que explica que las maternidades castigan muchísimo a las mujeres académicas y no castigan de igual manera a los hombres académicos. Pero además yo aquí lanzo una cuestión muy positiva. Yo estoy convencida de que justamente ponerle perspectiva de género a las políticas universitarias lo que está haciendo es mejorar las políticas universitarias. Desde luego lo estamos viendo en el tema de la evaluación y mira que nos queda camino por recorrer, pero el modelo es muy poco sostenible y no solo en general respecto, como decía Pilar, no solo cuestiones de género, que por supuesto tienen cantidad de consecuencias de género, pero se ha mencionado antes, perdonen que les diga, pero soy muy clara, el modelo ICREA es, por ejemplo, un modelo absolutamente nefasto para un modelo académico completo y equilibrado en el que se pueda valorar tanto como investigación, como docencia y transferencia, como servicio a la comunidad. Entonces, y esto ¿no? está muy claro, ¿no? Con respecto a las jubilaciones, me encanta cuando que hayas comentado, ¿no? Las jubilaciones. Esto va a ser uno de los datos, que es lo que voy a decir. Hay que hacer diagnósticos todo el tiempo, como por ejemplo estaba Gemma diciendo, ¿no? Lo de los últimos autores en biología y demás, porque las desigualdades están ahí, pero muchas veces están muy invisibles y las tenemos que sacar. Bueno, pues yo reto a que hagamos un análisis de las jubilaciones en estos próximos años. Ya veréis cómo hay muchísimas más mujeres académicas que se jubilan antes de los 70 y sobre todo lo que hay es que quienes quieren ser eméritos solo pueden ser catedráticos y ahí ya tenemos un esto, pero bueno, méritos, pero por ejemplo en mi universidad está todo el tiempo de profesores honoríficos, colaboradores honoríficos, todos hombres. ¿Vale?
Probablemente porque nos ha costado mucho más esfuerzo, porque hemos estado. Pero yo creo realmente que hay que pensar en un modelo académico que lo bueno que sea no dé tanta importancia solo y exclusivamente a la investigación, sino que sea un modelo académico equilibrado, porque además, por mucha investigación que hagas y por mucho que te citen en Nature, luego hay que transferir y luego hay que enseñar y luego hay que seguir transfiriendo ese conocimiento. Y es tan importante aplicar ese conocimiento a la sociedad, por ejemplo, ¿no? que ser citado en él, ¿no? con cuestiones de impacto. En ese sentido, yo sí que diría que es cierto, y yo creo que la evaluación es clave, la evaluación que se está haciendo, creo que es fantástico que lo hagamos con perspectiva de género porque estamos desvelando muchísimas cosas que se hacen mal en la evaluación. Os digo, en evaluación científica, yo que me dedico al tema de evaluación desde hace muchísimos años, no resiste, sobre todo la evaluación que se hace en las políticas científicas, que se hace además mal en la de evaluación académica, no resisten el Evaluation 101 de la teoría de evaluación. De verdad os lo digo, o sea, que eso es… Pero voy a decir que en realidad no volvamos a cargar al sistema de evaluación de la responsabilidad. O sea, primero hay que pensar, digamos que lo lógico, lo racional sería pensar cuál es el modelo académico y luego buscar los indicadores para poder medir la excelencia. Pensar cómo se define la excelencia académica y luego buscar la manera de evaluarlo, ¿no? Bueno, si lo tenemos que hacer al revés, pues lo haremos al revés, pero siendo conscientes de que la evaluación crea realidad. Es decir, al final lo que se evalúa es lo que se acaba valorando. Y de eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, la cuestión con el enfoque estructural, a mí me encanta volver a decir la famosa categoría de Londa Shivinier de Stanford, que habla de que primero era fix the women, fix the numbers, ¿no? O sea, lo primero era, hoy qué pocas mujeres en ciencia, vamos a ver si hay más mujeres, lo importante es que haya mayor presencia femenina, a pasar a decir, mira, el problema no es de las mujeres, no es responsabilidad de las mujeres, el problema es del sistema, de la organización. Fix the organization, fix the system, ¿vale? Y esto es toda la idea del enfoque estructural europeo. Y luego, no solo fix the system, que es muy interesante, sino un tercer paso, que es fix the knowledge, fix the science. O sea, es decir, tenemos que cambiar la forma en la cual se está haciendo la ciencia porque se está haciendo muy mal, ¿no? Incorporando una perspectiva de género en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues yo aquí Inés ha dicho, yo creo que el problema es que, entre otras cosas, por infradotación, claro, de las unidades de igualdad, y esto vuelvo otra vez, pero ha sido muy fácil, muchos planes de igualdad de las universidades en el territorio español, en el Estado español, son fiestas y festejos de la igualdad. ¿Vale? O sea, fiestas y festejos de la igualdad. Es decir, por supuesto, es muy importante celebrar y denunciar el 11 de febrero, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Es fantástico sensibilizar, es fantástico incluso hacer acciones de formación, pero hay que hacer acciones que cambien estructuralmente las cosas, ¿no? Y que cambien en esto. Nosotros en el Supera, que es el proyecto que yo he estado coordinando estos últimos 4 años, que es uno de los sister projects, o sea, de los proyectos de cambio estructural para hacer planes de igualdad, acabamos haciendo una clasificación de las acciones de los planes de igualdad en actividades de diagnóstico, que son muy importantes y hay que hacerlas, pero actividades de diagnóstico, actividades de sensibilización y formación, que no son acciones directas, son muy importantes, pero no son directas. Es decir, tú no, porque estés sensibilizando a alguien o formando a alguien, no quiere decir que ese alguien está cambiando o estás cambiando algo del sistema. Y una tercera clasificación, que eran las acciones verdaderamente estructurales, ¿vale? De cambio, mirándote a ti, el índice que se creó en la UPC, el índice para medir a las mujeres y poder darles ¿no? o incluso mentoría en algunos casos, ¿no? Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Pues efectivamente el diagnóstico es importantísimo, cosas como por ejemplo la brecha salarial de género. Eso ha sido importantísimo que se haya incluido. Os digo que hace muy poco en muchas universidades
te pegaban unos gritos impresionantes diciendo, pero ¿cómo puedes decir que hay brecha salarial de género si todos ganamos lo mismo según cada categoría? ¿Vale? Pero esto en equipos rectorales, ¿vale? Y entonces es fantástico que se haya sacado a la luz, que esté la NECA, tal. Bueno, pues a algunos no les parecerá bien, pero se tendrán que callar ahora, ¿no? Por supuesto, hay también una cuestión que tiene que ver, y en esto hemos reflexionado mucho en el Súpera, porque hemos tenido varios casos en los que el contexto nos ha podido, ¿vale? El contexto nos ha podido, no solo ha sido la pandemia, sino que hemos tenido cambios de equipo rectoral en quienes, o sea, cuestiones muy de cambio de contexto. Teníamos la Central European University, que fue la que está en Budapest, todavía parte, pero que Orbán les echó y se tuvieron que ir a Viena. O sea, para que os hagáis una idea de quiénes estábamos haciendo. Entonces, partíamos de una teoría de cambio muy clara, de que consideramos que era muy importante el Top Management Support, ¿no? O sea, es decir, que hubiera clarísimamente y yo creo que sigue siendo muy importante, pero descubrimos que es mucho más débil, muchísimo más débil que el otro componente que teníamos, que era un necesario enfoque bottom-up, es decir, un enfoque participativo. Es decir, la única manera de realmente poder hacer un buen plan de igualdad es implicar a toda la comunidad universitaria. Y además, no solo a quienes están sensibilizados en género, sino a todos y a todas, porque va a ser la única manera que realmente se implemente. En las universidades grandes, como es el caso de la mía y muchas de las que estáis, la vida universitaria no ocurre en el rectorado, no ocurre en las unidades de igualdad, ocurre en las facultades. ¿Cómo se hace eso, ¿no? Bueno, pues con el Súpera creamos en la UCM, por ejemplo, una red de nodos de igualdad de género en cada una de las facultades, que ha funcionado muy bien, a pesar de no tener ningún reconocimiento oficial por parte del nuevo equipo rectoral, ¿vale? Pero bueno, en ese caso realmente están generando una buena parte. Y yo luego diría que también es tremendamente importante, cuando digo seguimiento y evaluación, no lo digo como una coletilla nada más, es decir, de los planes de igualdad, sino incluso en este caso lo voy a decir como control y lo voy a decir como vigilancia. Creo que una parte absolutamente clave de todo esto y que se empezará realmente a estar es que haya, y yo creo que eso a lo mejor con la LOSU quizás se pueda hacer, bueno, veremos, es la vigilancia. Es decir, que alguien llegue. Desde luego, la Comisión Europea, ya sabéis que para el Horizonte Europa ya hace falta tener un plan de igualdad, hace falta que empiecen a hacer las auditorías de género, porque yo creo que muchos planes de igualdad en este momento de las universidades españolas no pasarían la evaluación. Tienen que estar no solo publicados, sino que tienen que estar presupuestados, tienen que tener recursos, tienen que tener un sistema de monitorización y de evaluación y deben tener un carácter participativo con las comunidades. Bueno, yo aquí voy simplemente a recalcar efectivamente la importancia, y por eso además agradezco también la invitación, la importancia de redes como la RUIGEU, incluso de la importancia que puede tener la CRUE y que ha tenido también en este momento, que ha tirado un poco de la NECA y la NECA también está, pero por supuesto la CUP, que forma parte de la organización del curso, porque realmente las unidades de igualdad están absolutamente infradotadas. O sea, no se puede pedir que se hagan planes de igualdad, protocolos de género, y las unidades de igualdad de muchas universidades muy grandes son realmente unidades. Y además ni siquiera a tiempo completo, es decir, que está una PDI que además tiene que seguir haciendo sus cositas, ¿vale? Entonces, esto es tremendo. Yo siempre lo comparo con otra cosa. Me acuerdo que quedamos, cuando por fin conseguimos un grupo de políticas de género en la CRUE, cuando estaba yo delegada del rector para igualdad en la UCM, por fin nos metieron en la sectorial de sostenibilidad. Bueno, muy divertido, estábamos ahí con toda la gente de sostenibilidad y demás, y entonces había con el grupo de prevención de riesgos laborales, etcétera. Bueno, yo no sé si ustedes saben, o sea, por la ley de riesgos de prevención de riesgos laborales, en las universidades tiene que haber, pues por tantos trabajadores que haya, tiene que haber psicólogos y psicólogas y técnicos de prevención laboral por cada uno.
me muero de risa de la diferencia, por ejemplo, es decir, por ejemplo, cuando yo estaba sola, absolutamente sola, en la unidad de igualdad de la Universidad Complutense con una persona administrativa, en la unidad de prevención de riesgos laborales había 15 psicólogos y psicólogas para la Universidad Complutense. Simplemente este dato. Gracias. Hola, yo soy María Olivella y muchísimas gracias. Algunas cosas que ya habéis dicho las voy a saltar un poquito y un poco recoger también el hilo de... Sí, que no me veis. Vale. Yo estoy coordinando la unidad de igualdad de la Universitat Oberta Catalunya y para daros un contexto yo creo que también aportamos un contexto muy diferente porque somos una universidad totalmente online, es decir, las clases no se hacen presencialmente nunca y tenemos una población de estudiantado ahora mismo de 87.000 estudiantes ahora mismo. Quiere decir que nos parecemos en cantidad a las universidades grandes del Estado español. Y además tenemos una cosa que es que tenemos estudiantes de 141 países estudiando desde los países. Por lo tanto, tenemos jurisdicciones diferentes, lenguajes diferentes, culturas diferentes, horarios diferentes. Y bueno, sabéis que nuestra docencia es asíncrona, no es en el momento, no es síncrona y por lo tanto, bueno, tiene unas características diferentes. Lo digo también para desde dónde hablamos y las cosas que estamos aprendiendo y quizá las que podamos aportar. También para este volumen de personas y esta complejidad, siguiendo lo que decía María, sepáis que la unidad de igualdad estaba creada desde 2006, pero no es desde 2018 que se crea la primera plaza con una persona de gestión, que soy yo, que yo venía de academia, yo venía de hacer el postdoc y tal, y entro en la UOC y después pillé una plaza de gestión, que esto es otro superdebate que tener, ¿no? Pero bueno, que esta es otra conversación. Pero deciros que desde 2018, con esta población de 87.000 personas, con todas las obligaciones que ahora os voy a decir, una persona técnica o de tipo técnico, que yo era la directora, y después, ahora, 2021, tenemos otra persona técnica, para que entendáis cómo estamos trabajando las unidades de igualdad, ¿vale? Entonces, lo que yo os quería presentar son 6 temas que para mí son claves, no tanto a nivel de acciones estructurales específicas que yo creo que las compañeras nos han dicho, sino más desde la tarea, como ha hablado Inés, desde las unidades de igualdad, esta tarea del cambio organizacional, ¿vale? Que yo creo que tiene mucho de estrategia y de estrategia, básicamente. Voy a decir los aprendizajes que hemos hecho desde la UOC y también desde otras compañeras del Estado español. El primero, como ha dicho María y han dicho antes Ana, tenemos un robusto marco normativo en igualdad de género y obligaciones de las universidades en temas de género en el Estado español, en Cataluña, y ahora la Comisión con el Horizonte 2020 también nos lo ha puesto muy fácil. Entonces, está robusto, pero quizás para nosotras falta un desarrollo reglamentario específico de universidades, ¿vale? Porque, ¿qué está pasando? Que tenemos que implementar los Reales Decretos de 901 o 902 que están hechos desde el Ministerio de Trabajo pensando en las empresas y en las industrias. ¿Y qué pasa? Que tenemos que implementar unos formatos de plan de igualdad, unas auditorías retributivas, etcétera, que está muy bien la idea, pero que no se adaptan muchas veces a las características de estas organizaciones que ha dicho antes Pilar, que son muy originales y muy especiales. Y entonces nos falta un desarrollo reglamentario, ¿no? Que podría colgar, pues ser un desarrollo reglamentario como estos Reales Decretos que colgara de la Ley de Igualdad, o si no, como ha dicho Ana, aprovechar la LOSU para que después hacer un buen desarrollo reglamentario muy similar a los Reales Decretos 901-902, pero aplicados a la universidad. Lo que no puede ser es que estemos implementando ahora estas 2 personas técnicas que tenemos en cada universidad, unas cosas complicadísimas que no se adecuan para nada a nuestras características. Y por poneros un ejemplo, estos Reales Decretos nos dicen que tenemos que tener planes de igualdad de tema laboral y organizacional, pero no nos dicen que tenemos que tener planes de igualdad en temas de docencia, investigación, innovación, que es lo que nos obliga la Unión Europea. Por lo tanto, nuestros comités de empresa nos están diciendo, pero si tu plan de igualdad tiene que ser laboral y organizacional y no de docencia, es que es surrealista, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí voy al punto 2. O sea, tenemos
una muy larga trayectoria de planes de igualdad en las universidades españolas y no estamos aprovechando estos conocimientos. ¿Cómo se han hecho unos reales decretos sin contar con esta larga trayectoria? Si estábamos haciendo ya planes de igualdad con tema laboral y organizacional, esto ya estaba por descontado, pues estamos hablando de docencia, investigación, ¿no? que son más no los cómo, sino los qués. ¿Por qué se hace un reglamento que dice que solo tenemos que hacer el cómo y no el qué, ¿no? Y yo creo que eso, que tenemos muchísima experiencia acumulada, ¿no? Muchísima literatura hecha, muchísimas expertas, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y siguiendo eso, lo que digo, los planes de igualdad, por lo tanto, sabemos que no pueden ser solamente el tema laboral y organizacional, que es clave y importante, y lo han dicho, pero también tiene que abordar el qué estamos haciendo, porque al final tenemos una vocación de impacto social y esta vocación no puede estar reproduciendo, ¿no? Sesgos de género. El tercer punto o la tercera clave son las unidades de igualdad, ¿vale? Que ya se ha dicho, pero quiero remarcarlo. Es decir, creemos firmemente desde la UOC y desde todas las yo creo que desde la RUIGEU y desde el Gobierno ahora mismo en esta estrategia dual, es decir, transversalización de género sí, pero tiene que haber una unidad especialista, ¿no? Porque es que si no es muy difícil hacer esta estrategia, ¿no? Entonces, tenemos unas unidades de igualdad con cada vez más responsabilidades, lo que os he dicho, pero claro, estamos infradotadas. Entonces, aquí poner sobre la mesa, o sea, ir añadiendo obligaciones a las unidades de igualdad nos va a quemar y nos va a explotar un poco en las manos, ¿no? Y también decir que es importante que las unidades de igualdad haya personas que sepan del tema académico de género, porque yo creo que también se está complejizando el marco conceptual, es decir, tenemos muchísimas genealogías feministas a la vez, compitiendo entre ellas, dialogando entre ellas, oponiéndose, y tenemos que saber además leer este marco conceptual. Además tenemos que saber leer académico, y eso quiere decir entender lo que pasa a nivel académico, que es una organización muy, muy compleja y muy diferente de las otras, y además tenemos que saber gestionar y hacer estrategia. O sea que yo creo que somos unas unidades con una responsabilidad fuerte y que no se nos está reconociendo, ¿no? O quizás sí en este entorno muy nuestro, pero no fuera, ¿no? Los estudiantes no nos conocen lo suficiente. Después yo quería hablar de otra de la clave, el liderazgo institucional, ¿no? Que María lo ha dicho, estoy de acuerdo de que las medidas participativas, las medidas estructurales son importantes, pero yo creo, nuestra experiencia, y voy a hablar, ¿no? Que el papel de los equipos directivos es clave, imprescindible, y sin este compromiso yo veo muy difícil hacer cambios sin quemarse. Es decir, yo creo que podemos hacer cambios sin el compromiso de los equipos directivos y sin su ayuda, pero nos vamos a quemar, ¿vale? Y porque estamos tocando poder, o sea, nos estamos enfrentando al poder y si las unidades de igualdad o las académicas tenemos que enfrentarnos solas al poder, eso nos va a traer consecuencias, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que poner personas directivas delante nuestro, siempre lo digo a mis compañeras, o sea, no podemos quemarnos delante del área de recursos humanos, delante del área jurídica, etcétera, que tenemos relación, pero quiero decir, bueno, entonces, ese liderazgo y este papel de los equipos para mí significa, o se expresa en dos niveles, el compromiso explícito y real del equipo directivo de la forma que queramos contra la discriminación por razón de género, pero para mí tenemos que ir más allá, ya lo diré después, y es un compromiso explícito, tiene que ser, y después, eso a nivel discursivo, pero después tender una mano a las unidades de igualdad, que sea darles un espacio en los círculos de decisión o bien establecer unos canales, ¿no? Nosotros, en la UOC que hicimos, en el plan de igualdad, por cada uno de los ejes, docencia, investigación, comunicación y el de organización, pusimos una persona directiva liderando el plan de igualdad, no le estamos liderando la unidad de igualdad. Por lo tanto, tenemos el director de recursos humanos liderando el eje de organización del plan de igualdad y vamos con él todas las veces que sea, pero es él porque queremos que se lo haga suyo y queremos que al hacérselo suyo se vea obligado a ver, estoy hablando aquí un poco
no es que se vea obligado, pero quiero decir, cuando se lo ha hecho suyo, lo hace, y lo hace con mucha más ilusión que si vamos allí a decir que tiene que de repente cambiar todas las condiciones de conciliación de la universidad, ¿no? Después, y vinculado a eso, tiene que haber una formación de los equipos directivos, aparte de una formación de todas las personas del equipo laboral de la universidad, de todas las categorías, ¿no? Pero yo creo que una cosa que estamos viendo es que los equipos directivos es que no saben o sea, es que género, sexo ya es que genera ansiedad, y además ya con estas diferentes genealogías, ¿no?, feministas, con diferentes marcos conceptuales, ¿no?, con ahora identidad de género, expresión de género, orientación sexual, sexo, género, es que de verdad que yo los veo sufriendo, que no están entendiendo. Entonces ya tenemos reuniones en las que se hace ver que sabemos de qué estamos hablando, pero no sabemos de qué estamos hablando, y se genera un teléfono escacharrado, en serio, o sea, que estoy hablando de cosas de la cotidianidad, más allá de las grandes medidas. Está pasando eso. Entonces, es que ahora hablaba con Pilar Carrasqué, o sea, no se está entendiendo la diferencia de auditoría salarial ni retributiva. A mí me está costando, pues que los áreas de recursos humanos no entienden la diferencia entre auditoría salarial y retributiva. Entonces, es que ¿cómo van a hacer la auditoría retributiva? ¿Cómo la van? Si no, estamos registrando el plan de igualdad al registro de convenios colectivos, que nos obliga el Real Decreto, y nos lo están devolviendo, porque no lo hemos hecho bien. Y no lo vamos a hacer la unidad de igualdad, evidentemente, no tenemos las herramientas, ¿no? Ya está. Entonces, lo último, ¿qué hemos aprendido de la UOC también? El tema digital. Ya sé que es un poco diferente, ¿no? Pero una cosa que hemos aprendido también es que la digitalidad es una materialidad. O sea, lo que pasa en lo digital es real. Aunque no lo podemos oler, tocar, ver, es real, y por lo tanto todas las medidas de temas de género tienen que tener siempre la mirada digital, y os lo decimos por nuestra experiencia en la UOC. O sea, todo lo que podamos hacer, hay una dimensión digital en cualquiera de las medidas, y tenemos que poner tecnólogos y tecnólogas en nuestras comisiones, por ejemplo, el protocolo de acoso. Sin una tecnóloga ahora mismo en la UOC no podemos cambiar nada, porque están pasando cosas que no somos capaces ni de leer a nivel de qué delitos está ocurriendo, ni de modificar. O sea, tenemos que capar comunicaciones, tenemos que denegar accesos, tenemos que generar pruebas periciales tecnológicas, y eso no lo podemos hacer. Entonces, la importancia de los tecnólogos en la universidad en general para generar datos, o sea, no estamos pudiendo recoger datos porque las bases de datos no están preparadas, se tienen que modificar. La modificación de formularios para adaptarnos a estas nuevas genealogías feministas. O sea, ¿no? Eso sin tecnólogos no vamos a poder hacerlo. Y después, eso, para los protocolos de acoso, en nuestro caso, es imprescindible. Última cosa que quiero decir, un reto. Vayamos más allá del género, y este discurso de que las unidades de igualdad ya tenemos suficiente trabajo, a mí no me vale. O sea, yo os he dicho que estoy quemada, pero es que tenemos, o sea, no puede ser que no se esté trabajando el racismo en las universidades. ¿Por qué yo puedo hacer una denuncia contra acoso sexual y una persona joven no está pudiendo, o joven o lo que sea, no está pudiendo hacer una denuncia por racismo en la universidad? Porque hemos creado un protocolo, bueno, con una virguería, y no se puede ¿no? Denunciar el racismo. En serio, o sea, para mí la interseccionalidad, y ya os digo, o sea, la inclusión, pero en palabras mayores, la equidad en mayúsculas, es nuestro reto. Por lo tanto, a mí no me vale decir que las universidades de igualdad estemos sobresaturadas. Sí, pero quiero decir, yo hablo en nombre de la universidad como académica. O sea, hay temas que tenemos que abordar y ya está. Muy bien. Pues a ver, en primer lugar me gustaría preguntarles, no sé si yo voy a plantear 3 cuestiones, quien quiera de vosotras contestar, para luego dejar también un poco de tiempo al público. En primer lugar, me gustaría preguntarles su opinión sobre uno de los cambios introducidos en la nueva ley de universidades, que aún está en trámite parlamentario, y es, bueno, ese cambio en los requisitos para poder presentarse a rector-rectora, ¿no? Ya no es obligatorio ser catedrático, ahora pueden presentarse los profesores titulares funcionarios.
siempre y cuando reúna las condiciones, ¿no?, de sexenio y demás. Y uno de los argumentos que dio el Ministerio es que de esta manera aumentaría la presencia de mujeres rectoras. Ellas son el 41% del personal docente investigador, pero solo el 24% de catedráticos. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre este cambio introducido, si realmente creéis que va a suponer una diferencia importante a la hora de acceder a que una mujer acceda a esa posición de rectora, o si creéis que el reto no está ahí o que esta medida no ayuda, o sea, un poco valoración real de qué supone este cambio. Si puedo, que además quería decir otra cosa antes que no he dicho, que es el famoso, los decretos 901 y 902, que están pensados para el tema de trabajo. Eso lo hemos valorado ya en la mesa de género en el Ministerio de Universidades y hemos dicho que, por favor, se dejara claro de alguna manera, porque incluso se llegó a hacer, yo creo que a través de la delegada de Igualdad en la CRUE, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendizábal, creo que se hizo una pregunta sobre si eran de aplicación y se dijo que no, que estaba claro que era de empresas, o sea, que era para empresas y que estaba pensado para empresas y que no. Entonces, creo que es muy importante que tanto que la CUP, todo eso, que se haga un poco y que se valore y que se pregunte al Ministerio de Universidades y que no sigáis luchando con esto. O sea, yo no sé si debería decirlo aquí mucho para levantar la liebre, pero el caso de lo que ha ocurrido en la Complutense, es decir, es por haber aplicado, por haber tenido que aplicar esos decretos. Hubo un momento que todo el proceso participativo previo para hacer el plan de igualdad se ve absolutamente abortado, porque entonces de repente los únicos interlocutores son los sindicatos, como representantes de los trabajadores. Os digo, tengo un poco de miedo de levantar la liebre, pero os digo, es decir, esto, el SUPERA, el proyecto europeo, la UCEM estábamos, además de como coordinadora, estábamos también como socio implementador, es decir, que teníamos, que decir, con mucha vergüenza, siendo los coordinadores, ha sido el plan de igualdad que se ha aprobado más tarde, solo un mes antes de que se acabara el proyecto, 4 años después, ¿vale? Y es un plan que habíamos conseguido, a pesar del cambio que había habido y el cambio de tal, que habíamos conseguido que nos hicieran algo de caso al equipo SUPERA para que tuviera las mínimas condiciones que requería la Comisión Europea, porque estábamos financiados por la Comisión Europea, y lo que se aprueba finalmente es algo completamente distinto. Para simplemente un indicador, desaparece el bloque de incorporación de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación, y aparece incorporación de la perspectiva de género en el plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Digo, me da miedo porque estamos justo ahora cerrando el SUPERA. Menos mal que en la Comisión Europea no se han puesto a buscar y a traducir el plan de igualdad y no me dicen nada de que tenga que devolver el dinero de la Universidad Complutense a la Comisión Europea. A lo mejor con un poco de suerte tenemos la auditoría de género en algún momento. Vale, gracias. Bueno, la pregunta es, ya que estoy ya muy rápidamente, vale, muy rápidamente. Vamos a ver, yo creo que la razón por la que no hay rectoras no es porque no haya suficientes catedráticas. O sea, creo que la razón, hay muchas más razones detrás. No quiero decir ni muchísimo menos que no pueda ser rectora o rector alguien que no sea catedrático o catedrática, perfectamente, ¿eh? O sea, vamos, desde luego, a lo mejor incluso hasta mejor, pero porque están menos maleados. Pero, o sea que lo que quiero decir es que no sé si esa medida por sí sola va a hacer que aumente el tema de catedráticos. En las politécnicas hay un 8% de catedráticas. Claro, entonces efectivamente eso sí. Ahí lo dejo. Un 8% de catedráticas. O sea, cuando has dicho el 42%, digo, coño, yo aplaudo, ¿eh? Si tenemos de repente un 42% de catedráticas en cualquiera de las politécnicas, 42% has dicho. O sea, el dato es que son el 41% del personal docente investigador, pero 24%. Eso, no 42, un 24, es igual, yo con ese número también doy palmas con las orejas, 8%. Por cierto, en el estudio que hicimos hace años,
del 8% que había entre todas las universidades politécnicas y tal, un porcentaje muy elevado, muy elevado, muy elevado de aquellas mujeres catedráticas eran solteras o sin hijos. Ahí lo dejo. Cuando algunas las llamamos para entrevistarlas, nos dijeron, sorprendidas, que era una opción personal. Yo digo, claro, siempre es una opción personal. Ahí lo dejo. A ver, bueno, dos puntualizaciones. La primera viene sobre del plan de igualdad, que, vamos, todo lo que habéis dicho suscribo. Esto es muy importante, sobre todo para, digamos, de alguna manera, para lo que afecta a ciertos ámbitos, pero, por ejemplo, no puede afectar, porque está fuera, es si puede retener talento femenino, por ejemplo, en PDI. O sea, sí que puede afectar en personal de administración y servicios. Además, afecta a muchos niveles, como se ha dicho, pues, de maltrato o no maltrato, es decir, de situaciones que realmente alguien se pueda ver de alguna manera enfrentado o tenga problemas de relación, pero evidentemente, como tú escoges a las personas PDI por mérito, el problema es cambiar qué méritos. O sea, igualmente no igualarás cuánta gente va a ser agregada o catedrática o funcionaria. No vas a cambiar eso. Vas a cambiar si luego en la administración va a haber un cierto equilibrio, que además siempre está dominado por mujeres por razones X, que no voy a entrar tampoco porque no es mi campo. O sea que vamos a ver por ahí. Pero respecto a la pregunta que has hecho directamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María. Esta no es la única razón. O sea, es que nos pasamos la vida maquillando, nos pasamos la vida haciendo ver que hacemos cosas, pero que realmente el impacto que tienen, no es que no tengan ninguno, pero tienen poco impacto. Tienen poco impacto. Dependiendo de qué ámbito, el número de catedráticas puede incrementar hasta el 20 y pico % y otros no. Pero es que aunque esté al 25, tú dirías, bueno, azarosamente, una vez o de 5 candidatos, pues uno podría ser una mujer, pero no. ¡Oh, sorpresa! Claro, puedes decir, bueno, eso es una vez, pero claro, los grandes números terminan cantando. Tú mira todas las universidades españolas, ya no digo cuántos son rectores o rectoras, sino cuántas candidatas. Claro, si no se presentan no pueden serlo. Al final, no deja de ser que es, vuelvo a decir, una red de poder. Te votan. Te votan. O no te votan. Pero el problema es si una persona titular, funcionaria, mujer o hombre, tiene la red de soporte o puede tener la red de soporte que puedes tener desde más arriba. No quiere decir que no puedas. Lo que quiero decir es que es muy difícil. O sea, al final haces una acción, pero que va a tener muy poco impacto. ¿Va a mejorar? Bueno, de aquí 20 años diremos, oye, mira, lo hemos mirado. Oye, pues mira, ha habido una rectora más de la que habría, vale. O sea, hemos incrementado. Si las rectoras en las universidades españolas, por decir algo, es un 8%, 18%, pues mira, son 18, pero estamos mirando porcentaje en años. Pues yo qué sé, es igual. Digamos que es un 10%. Ay, mira, hemos incrementado y ahora es un 11%. Ah, pues nada, porque esto entra dentro de la variabilidad del sistema. O sea, para mí no creo que esa sea la cuestión. No sé cuál es la solución, pero esa no. Fíjate que en cambio en decanos y decanas hay más decanas. Hay más cercanía. Tu red de contactos quizá funciona mejor. Hay más decanas. Bueno, o sea, proporcionalmente. Y tienen menos poder. Sí. Bueno, es poder, Perdonad, cuando he dicho lo de te votan o no, yo vengo de la escuela de Tarrasa. En aquella escuela, es una escuela de ingeniería superior, cuando había escuelas de ingeniería superior y había escuelas de ingeniería técnica, que esto ahora no se puede decir, pero existían. Bueno, pues en aquel momento, en el año 2007, tenemos la primera candidata a dirigir una escuela de ingeniería superior de toda España. Una compañera mía, candidata única. Pues yo estuve delante en el recuento y hubo un momento que el voto en blanco ganaba. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, la candidata estaba diciendo, no, yo no tomaré posesión. O sea, el castigo es... Y además oías por los pasillos que decían, ¿cómo se atreve una mujer que además no es ingeniera? Que dices, perdón, ¿en qué momento pone
que tengas que ser ingeniero o ingeniera para dirigir una escuela de ingeniería. Pues le penalizaban que era mujer tal. Llegamos al punto de que los que hacían no sé cuantísimos años que habían acabado la carrera, momias básicamente, decidieron no venir a recoger su medalla que les daban, una cosa muy arcaica que ya no se hace, que les daba una medalla por no sé cuántos años de haber acabado la carrera, porque no querían que se lo diera una mujer que no era ingeniera, porque al final acabó ganando por una victoria mínima, pero acabó ganando contra el voto en blanco. Esto, y luego claro, se ha quedado, no, bueno, pero ganó. Bueno, ganó, pero ¿cómo ganó? Esto anima muy poco a ninguna otra mujer a presentarse. Y esto lo he vivido. Bueno, yo quería añadir una cosa sobre lo que habéis dicho, compartiéndolo todo, el comentario que has hecho tú de las entrevistas a esas mujeres rectoras y las renuncias que han tenido que hacer, que siempre son, por supuesto, decisiones personales y nada que ver con la desigualdad, porque nunca han estado discriminadas. Tenemos la misma experiencia entrevistando a vicerrectoras de los equipos en el momento en que empiezan a ser equipos paritarios y empieza a haber más presencia de mujeres en esos cargos que no había, ¿no? Empezamos a hacer entrevistas hace muchos años y en las vicerrectoras y vicerrectores ellos tenían casi familia numerosa, todos, y ellas habían renunciado. Y retomando también el tema de los planes de igualdad, mi experiencia es que, claro, esos procesos participativos, ¿no?, de la comunidad universitaria en el plan son fundamentales porque además generan expectativas y todas esas ideas que se aportan en el proceso participativo luego las quieren ver cumplidas, ¿no? Entonces la comunidad universitaria exigirá, ¿no?, una rendición de cuentas de eso que se ha propuesto. Pero fundamental, claro, que haya una verdadera transversalidad de las políticas de género que no las puede llevar a cabo la unidad de igualdad, como estamos diciendo, con lo infradotadas que están, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se convierten en las políticas de festejos que has dicho? Porque las únicas acciones casi que se implementan de los planes son las que desarrollan las propias unidades, ¿no?, que celebran los días internacionales, que organizan cursos de formación, campañas de sensibilización, pero todas aquellas en las que las personas responsables, los órganos responsables son el resto de vicerrectorados, de investigación, de docencia, hay que incluir indicadores de calidad, hay que cambiar los planes docentes, no hay un verdadero compromiso institucional, no se las han creído y no han puesto los medios para ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, fundamental que no sean solo las unidades. Entonces, tomo el ejemplo que has dicho, ¿no?, del director de Recursos Humanos haciéndose cargo del eje y haciéndolo suyo. Y yo creo que el tema de los reales decretos, que también nos trae de cabeza, es una oportunidad en el ámbito de personal, porque justamente lo que hablaba de conseguir hacer transformación y no solo sensibilización y cambio de la cultura de la igualdad, la cultura institucional, sino cambiar las bases, ¿no?, en toda la parte de personal, de temas de conciliación, es un hueso muy duro. Entonces, tener de aliados y aliadas a sindicatos que hasta ahora se han preocupado poco por los temas de igualdad, de repente se ven en una comisión negociadora en la que tienen que liderar con nuestro asesoramiento ese proceso de cambio, pues bueno, de momento está resultando bien en el sentido de hacérselo suyo y de preguntar. Ese plan Concilia del que hablasteis en el plan de igualdad anterior, ¿qué ha sido de él? Entonces el equipo de gobierno tendrá que contestar qué ha pasado con ese plan Concilia que no se ha implementado del todo. Entonces, bueno, en la parte de personal yo creo que esos reales decretos, aunque sean difíciles de cumplir y estén pensados para empresas, nos van a ayudar a esa parte transformadora, y lo que hemos optado por hacer es un proceso paralelo del plan institucional que aborda todo el resto de áreas que no estaban en los reales decretos. Luego, sobre una cosa que comentábamos antes, también me gustaría traerlo a colación ahora, y es, lo comentaba antes María, a principios de 2020 los ministerios de Universidades y Ciencia se quedaron impactados después de conocer que solo el 27% de las mujeres lograron el sexenio de transferencia, que para los que no lo sepan, pues premia la transferencia de conocimiento con un complemento salarial.
el 27% de las mujeres lo lograron frente al 47% de los hombres. Por lo tanto, la ANECA encargó un estudio a la Universidad Complutense que identificó que los examinadores, fueran hombres o mujeres, la suspendieron más a ellas. Se reconocieron más las patentes o el registro de software, que son, bueno, pues están más ligados a criterios economicistas, que los proyectos de impacto social, como puede ser pues, alcanzar acuerdos con ONGs, elaboración de guías u otro tipo de actividades de este tipo, donde ellas destacan claramente. Entonces, me gustaría saber si alguna de vosotras ha tenido alguna experiencia ya tratando de ver la vía para modificar este tipo de criterios, qué se puede hacer, si hay algo en marcha, si podéis contarnos alguna novedad respecto a esto y si realmente hay una vía para hacerlo o es una utopía, ¿no? O sea, intentar entender esto. Yo hice el estudio, lo hice yo y ahí dimos muchas recomendaciones a la ANECA, ¿vale? Muchas. O sea, está ahí, está colgado, si lo queréis ver. Y yo lo voy a volver a explicar con lo mismo que he dicho del modelo de académico. O sea, el problema era, aunque había muy buena intención desde esa experiencia piloto y realmente se quería reconocer la idea de una transferencia que fuera no solo transferencia tecnológica hacia empresas, que es como el modelo clásico de transferencia, sino que fuera muy amplio y de hecho se reflejaba en los criterios, pero luego, o sea, el imaginario colectivo, incluido el de evaluadores y evaluadoras y de los propios que se presentaban o no, el imaginario colectivo seguía tirando hacia ese modelo clásico de transferencia. O sea, de pensar que realmente la transferencia FETEN es la transferencia tecnológica hacia empresas privadas. Entonces, fue muy curioso porque, por ejemplo, sí que el problema era que muchas veces los evaluadores y las evaluadoras se ponían nerviosos. Claro, estaba mucho más definido cómo medir la transferencia en cosas clásicas, o sea, el número de patentes, quién había hecho. Luego había cosas curiosísimas. Os digo, esto viéndolo, ¿no? Por ejemplo, se medía el impacto social de artículos 83, ¿vale? O sea, de los contratos, pues cuanto más dinero el impacto económico, no solo el impacto social, sino el impacto económico, se medía en cuanto dinero se había dado para ese artículo 83, con lo cual había muchas diferencias entre áreas, porque claro, por ejemplo, yo que estoy en ciencia política, en administraciones públicas, es que una administración pública no te va a dar un contrato para no tener que hacerlo público, o sea, va a ser un contrato menor de menos de 15.000 euros, o sea, eso ya va a ser así, ¿no? Entonces, había muchas diferencias de tipo, pero si os dais cuenta, el impacto económico de algo que se haya hecho a través de un artículo 83 no se puede medir con el dinero que se haya conseguido para hacer esa transferencia. O sea, esos son los recursos que se han obtenido, no es el impacto económico. ¿Vale? Y entonces, eso, o sea, por eso digo, ya había muy buena intención y efectivamente descubrimos que las evaluadoras, especialmente las de áreas más duras, se ve, o sea, es que la gente está dolida, es que lo pasa muy mal en su vida. Entonces, hay una especie primero, de justificación de que yo he llegado hasta aquí porque soy muy buena, o sea, y es que es lógico perfectamente, ¿no? Y la otra es, soy además más dura. Porque, ¿vale? O sea, es decir, que hay una parte, es muy terrible decir esto, pero vamos, que no son las mujeres, es que es el propio sistema. O sea, es el propio sistema. Han tenido que sobrevivir en un mundo, aquí Nuria nos puede decir, entonces la manera de sobrevivir es rigor, o sea, mal, ¿sabes? O sea, bueno, de esa manera. Pues, y entonces eran peores las evaluadoras con las mujeres que con los hombres. Yo creo que hicieron el estudio conmigo. El estudio de qué vamos a rechazar y qué no de patentes lo hicieron conmigo. Yo tengo 3 patentes, lo suficiente para presentarme en los colegios como inventora, que es muy sexy. Es más sexy llegar a un colegio y decir soy inventora que decir soy científica, que te ven aburrida como Marie Curie, aquella imagen que nos han dado los libros. Por cierto, hago un KitKat. La única mujer que sale en los libros de texto
sigue siendo Marie Curie. Hemos vuelto a hacer los libros de texto de primaria, que quedarán hechos para los próximos 20 años, y no hemos añadido ningún nombre nuevo, ningún nombre joven, ningún nombre vivo. Entonces, el modelo que tienen las niñas es Marie Curie, una señora muy brillante, aburridísima, en blanco y negro y despeinada. Lo siento, pero no vamos bien. Cierro KitKat. Bueno, pues yo me presento como inventora porque tengo 3 patentes, pero yo patenté el llavero musical. El llavero musical hace feliz a la gente, pero realmente ninguna empresa como tal lo explota. Ah, no, este no vale porque es lúdico. ¿Perdone? Me dijeron que tenía que ser una patente, pues no me lo cuentan. Patento un sistema de fabricación de componentes libres de poros para fabricar piezas estructurales de aeronaves, un temazo también. Pero la empresa que nos lo había pedido luego decide que no compra la patente, con lo cual tampoco vale. Bueno, pues me han contado un diseño de una máquina para trenzar cable para hacer puentes más seguros. Bueno, menos mal. ¿En serio? Pues, ¿qué queréis que os diga? Con lo que cuesta, el dinero que me cuesta a mí pagar los derechos de una patente, creo que paso. Porque me van a salir diciendo, es que es lúdico, es que yo creo que el estudio lo han hecho conmigo. Mira que te digo, ¿eh? Yo he venido a este mundo para ser el elemento de estudio. Y contenta, contenta. Sí, se me oye. Mi experiencia en el caso del sexenio de transferencia, como era una prueba piloto, me lo tomé como un deporte y lo obtuve. Pero porque me dediqué a leer muy bien qué es lo que querían y, por tanto, a ver, otra cosa no sabemos en la universidad, pero leer y entender, sí. Así que me apliqué a ello. Es decir, lo que encontré bien y me gustó, y eso me pareció una novedad, que luego no se aplicará bien es otra cosa, es de que no te pedían que tus 5 ítems fueran patentes. No, te pedían que tenías que tener distinto tipo de méritos. Y eso me pareció una novedad. Me pareció una novedad porque es más variado, porque te pedían también impacto social o te pedían un impacto, por ejemplo, sobre administración pública. Es decir, si tú has hecho un informe científico-técnico, por decir algo, que cuando miras en investigación no cuenta para nada, pero que en cambio tiene un impacto sobre políticas que nos afectan a todos. Hombre, eso es importante. Bueno, para mí, yo solo tengo uno de estos, pero yo pienso que es muy importante, porque en el fondo es tu conocimiento. Tú no generas más conocimiento, pero tú lo que haces es el conocimiento que tú tienes, no solo el que tú has generado, sino el que tienes, para que impacte en los políticos para tomar decisiones. Mejor que eso, quiero decir, hay poca cosa. Entonces, mi experiencia es buena, pero tuve que leerlo muy, muy bien y justificarlo muy, muy bien. Pero lo que me gustó como mínimo es que era equilibrado, que no todo era, o por ejemplo, no todo eran libros de divulgación. Hay gente que no se dedica a hacer investigación y se dedica a escribir libros, se le da bien escribir y escribe mucho. Bueno, pero con solo eso no hay bastante. Entonces, yo creo que de alguna manera la idea original era buena y intentaba, ¿cómo diría yo?, cubrir muchos aspectos, pero tiene 2 defectos esto. El primero era que, claro, pedía que fueras un poquito bueno en algunas cuantas cosas. Y eso es difícil porque no todo el mundo puede tener un poquito de cada. Eso tienes que ser, como nosotros decimos en catalán, tastaulletas. O sea, tienes que haber probado un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto y haberte salido medianamente bien. Y eso va para un perfil, no para todo, uno. Y el segundo es que depende de los evaluadores. Y depende mucho, es decir, si tú, claro, dices que es una prueba piloto, la gente dice, bueno, pues mira, yo lo hago según mi criterio, porque tampoco no me van a pedir cuentas, porque es una prueba piloto. Y entonces es aquí donde el factor personal del evaluador es crítico, porque puede decir, como era de 0 a 10, como tú dices, Nuria, es una patente, pero no es de empresa privada, ¿verdad? Entonces, en lugar de darte de 0 a 10, darte el 9, te dan el 2. Hombre, es una patente, pero no se ha llegado a explotar, pues del 0 al 10 te suspendo, un 2. No te puedo poner un 0 porque ya está ahí, pero la has solicitado, un 2. Y ahí está el problema. Es ahí donde, en el fondo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que nos está afectando a las mujeres, no es de 0 a 10. Es cómo puntúas en medio. Es cómo puntúas en medio. Y eso es subjetivo al final. Y ese es el único defecto. Bueno, lo digo para que reflexionemos, porque a veces no es todo nada.
es cómo matizamos los grises, es cómo medimos a la gente. Porque, como he comentado antes, ¿no? Cuando yo estuve en Suecia, mi problema era que yo pensaba, porque allí eran los más excelentes y solo daban el 15% de todos los proyectos. Es un país pequeño y tenían cada año de mi área unos 100 proyectos. Y yo tenía que mirar 30, o sea, una tercera parte, con otros 3 más. Pero luego nos juntaban a todos para luego decidir, porque solo se podían escoger los 15 mejores. Excellence of excellence, ahí arriba todo, ¿no? La nata de la nata de la nata. Creme of la creme. Bueno, ok. Entonces me di cuenta que sistemáticamente las mujeres, yo claro, en 30, pero como fui varios años, oye, eran muy buenas, pero no las tenía entre las 3 o 4 primeras. Me quedaban siempre, y claro, cuando luego nos poníamos todos en conjunto, oye, todas iban bajando. Sí, del 1 al 15 había 1 o 2 mujeres excepcionales, o sea, es que claro, eran genias, no le podía decir que no, y 12 hombres. Y luego todas las mujeres acumuladas, desde el 16 al 30. Y yo pensé, ¿y por qué será esto? Y era esta diferencia, esta sutilidad. Entonces yo les dije, oye, ¿queréis ser muy equilibrados y tal y cual? Digo, pero los criterios están un poco desviados. Entonces, claro, ese puntito de más o de menos que yo le estoy dando está perjudicando sistemáticamente a las mismas, que son las mujeres. Ah, no, pero nosotros somos la excelencia. Y le dije, mira, yo vengo de un país mediterráneo. Es vuestro país y es vuestra ciencia. Pero, ¿qué queréis que os diga? No lo veo nada bien. Y digo, como soy mediterránea, ya os lo digo, lo dije además así, ¿eh? Digo, ¿sabéis qué? Pues voy a corregir mis notas. Porque creo que esta persona se lo merece. Y se lo merece. Ah, es que es una mujer, ha tenido 3 hijos. Le hemos contado el año de... Sí, pero me es igual. Esta mujer ha trabajado en 4 laboratorios distintos. Ha producido en 4 laboratorios distintos. En no sé qué. Y me estás poniendo por delante este que acaba de terminar hace 2 años. Porque parece que va a descubrir la sopa de ajo. Porque dice que la va a descubrir. Claro. Y lo vende bien claro. Y entonces digo, pues no, pues me niego. Le dije, no, pues ahora voy a mejorar la puntuación, porque yo honestamente pienso que se lo merece esta persona. Ya está. Pero entonces fíjate que depende del evaluador. Y entonces, claro, fatal. Una cosa sobre esto que comentabas me ha parecido interesante y me genera un poco la duda. Cuando decías que entre los requisitos te exigen haber probado un poquito de todo, ¿podrías explicar un poco más esta parte? Que no querría saber si te piden... Estuvo en la redacción, creo que aquí puede ella puntualizar más, porque habían como 5 grandes grupos. Sí. Había una parte como de formación de investigadores, pero que era solo para los doctorados industriales. Había una parte de transferencia del propio conocimiento a través de comités y de cuestiones, que era lo que peor se evaluó. Luego había el impacto de carácter económico y el impacto de carácter social. Y entonces lo interesante es que tenías que estar en un mínimo de 2 o de 3 o de 3. Entonces, en realidad, esto es fantástico. Es lo que decía yo del modelo académico antes. O sea, creo que un buen académico, una buena académica es quien tiene un currículum equilibrado y bueno, medianamente bueno, y depende de cómo definamos la excelencia, ¿vale? Excelente en todos los campos de lo que significa ser un académico o una académica, ¿no? Pues lo mismo con el tema de transferencia. Yo, de todas formas, lo del 15, yo he tenido unas discusiones en la Comisión Europea con el tema de excelencia y de que se considere la excelencia el top 15%, 10%, y ponía siempre como ejemplo el modelo de la NBA de baloncesto. Si os dais cuenta, el modelo de la NBA no es promocionar a los mejores, sino que es promocionar en equipos intermedios a gente media, y mira lo bien que les va. O sea, que tienen hacen muy buenos jugadores. A mí me han llegado a decir, el director de la agencia noruega de investigación me decía, no, es que es para que tú, por ejemplo, tengas un buen cantante en una ópera, tienes que tener todo un equipo detrás, que esté detrás. O sea, la idea es como que todo el modelo académico teníamos que ser todos, trabajar para que hubiese unos que destacaran mucho. Yo creo que ese no es el modelo. ¿No? Claro. Cristiano Ronaldo o Messi. Sí. O sea que, bueno, claro, es uno eso. tiene equipo y otro no. Perdón.
Al hilo de esto de la excelencia, los modelos que tú decías, o Cristiano Ronaldo, que no tiene equipo, o Messi, que tenía equipo. Perdón, yo lo siento, soy muy del Barça y soy muy del fútbol. Y Messi me gustaba mucho, Cristiano Ronaldo no. A lo que iba de la excelencia, un ejemplo lo tenemos en los premios Nobel. Solo ha habido 3 mujeres en toda la historia de los premios Nobel desde 1901 que han ganado un Nobel en el ámbito de ciencias en solitario. Bueno, si contamos el penúltimo, que fueron 2 mujeres ex aequo, entonces tenemos que decir 5. 5 en 120 años. 5 mujeres en solitario. Las mujeres lo ganan ex aequo y las ponen las últimas, y en el caso de Marie Curie, el primero, además para no ponerla a ella, pusieron a Becquerel en el medio y con el compromiso de que la mitad del dinero era para el matrimonio de Curie y la otra mitad para Becquerel, telita, pero esto hablamos otro día. Le dieron un premio Nobel a los que descubrieron el grafeno. $10 costó aquel premio Nobel, pero en cambio se lo negaron a Stefanie Kwolek, que inventó el Kevlar. El Kevlar en 10 años solo en 10 años salvó más vidas que la penicilina. El Kevlar es el polímero con el que se hacen los chalecos de seguridad, la ropa de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, ha tenido un impacto en la sociedad brutal, pero Stefanie Kwolek no le dieron el Nobel. En cambio, se lo dieron a los 2 memos aquellos que fueron sacando capas de carbono con un celo hasta que sacaron una capa monoatómica y dijeron, grafeno, aquí tenéis el grafeno. ¿Qué queréis que os diga? El impacto del grafeno en la sociedad ha sido totalmente residual. Pero seguimos considerando excelente un trabajo de aquellos muchachos, en cambio Stefanie Kwolek pues no se lo han dado. Y ya lo tenía que decir. Muy bien. Voy a dar paso ahora a una pregunta que nos llega, nos ha llegado por streaming de varias participantes. Felicitaciones a todo el panel. Dicen, por ejemplo, bravo Nuria, mucho agradecerte, esto se llama compromiso. Bueno, muchas felicitaciones y que les ha parecido que sois todas geniales y muy buenas. Y luego tenemos una pregunta de Aura que dice, la discriminación positiva está mal vista en muchos casos, pero las redes de contactos no, al menos entre hombres. Pregunto, ¿las redes de contacto entre mujeres pasarán a estar mal vistas solo por el hecho de ser entre mujeres? A mí me da igual. O sea, es algo que lo practico y realmente me da igual que esté mal visto, pero lo practico. O sea, cuando me buscan a alguien, lo primero que pienso es, de las personas que conozco, ¿hay alguien con este perfil mujer? Y si la hay, bien, y si no la hay, entonces busco un contacto hombre. Yo lo practico, pero que esté mal visto, es que me da igual. Me da exactamente igual, de verdad, ¿eh? Las redes se pueden practicar a muchos niveles. Por ejemplo, a mí me llegan, no lo saben, pero llegan porque les debo generar confianza y luego sí que deben hablar entre ellos. Me llegan muchas chicas que quieren marchar de Erasmus. En nuestro caso, Erasmus práctico, es decir, vas al laboratorio y te ayuda a terminar para conseguir el título de final de grado. Es muy importante llegar a un grupo en que mínimamente te acojan y te enseñen, porque si no te abandonan y no sabes qué hacer. Y tienes 3 meses para aprender. No hace falta tener resultados, hace falta aprender. Y nadie tiene ciencia infusa. Por tanto, necesitas que te enseñen, en el laboratorio más que nada. Porque son gente que se estrena en el laboratorio y, por tanto, la sensación de indefensión, porque no sabes qué hacer, es muy alta. Bueno, me vienen y me preguntan. Y yo que digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Vamos a varias universidades. Pierdo muchas horas buscando en qué sitio, en qué lugar. Mira, este grupo lo conozco. Mira, este grupo publica muy bien, pero por lo que yo veo no me da muy buena sensación. Y tal. O sea, bueno, porque miras, porque tienes criterio. Yo ayudo. Ellas, y yo les digo, algunas veces me dicen, me has ayudado mucho. Y le digo, algún día tendrás que ayudar tú. Recuerda que te ayudaron. Eso funciona así. Si además haces más red, no haces solo de uno en uno, si no haces una red más conectada, funciona mejor. Y yo creo que eso funciona. Eso funciona. Cada uno en su nivel. Esta es una red muy pequeña porque, claro, son gente joven. Pero esta gente joven algún día llegará más arriba y se acordarán de que en determinados momentos hace falta que alguien que tenga un poco de criterio pierda 5 minutos contigo y te ayude y te aconseje. Hay gente que viene y yo digo, no puedes entrar en mi grupo porque no tengo más lugar. ¿Has pensado en algún otro grupo? Sí, no.
Y digo, bueno, pues mira, por lo que te veo, por tus habilidades y tal, pienso en este grupo ni hablar, porque te van a poner un negrero encima y vas a sentirte impostora, no lo siguiente. En cambio, hay gente muy luchadora que dices, bueno, les dices, mira, este grupo va a ser muy exigente. Piensa que te vas a encontrar con esto, esto y lo otro. Pero tú, cuando te encuentres así, como yo te veo luchadora, tú tira adelante. Y si no te falta ayuda, pide aquí, aquí, aquí. La chica que yo estoy mentorizando como IP, el otro día me dice, ella venía de un grupo muy masculinizado, con un jefe muy poderoso que tenía que controlarlo todo. Y bueno, ella va a hacer 5 años conmigo y ya se le va a terminar el contrato y va a ser independiente. Y un día me dice, ¿por qué les aconsejas cuando tú no las vas a tener contigo? Y digo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, tenemos que hacer red. Necesita consejo. Y yo le doy el consejo, no es obligatorio seguir mi consejo. Le doy herramientas para decidir. Luego que decida. O sea, es que tenemos que hacer eso. Los hombres lo hacen inconscientemente. Inconscientemente. Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar no sé qué. Venga, no sé qué. Ah, pues tú vienes de aquí. Ah, pues yo conozco a este. ¿Ves? Lo hacen inmediatamente, inconscientemente. Nosotros también tenemos que hacerlo. A nuestro nivel, de distinta manera. No tenemos que copiar su modelo. Es que no tenemos que copiar su modelo, pero tenemos que coger lo bueno de su modelo. Yo también creo que las redes de mujeres han existido y pongo el ejemplo del tema del acoso. O sea, las mujeres siempre hemos sabido quién estaba acosando en la universidad, lo hemos hablado, pero aquí entonces es cotilleo, el corrillo. O sea, es real que se ha interpretado distinto, pero yo quería poner este ejemplo porque ya no a nivel tanto profesional, las mujeres nos hemos ido dando información sobre ciertas personas que mejor que no, y eso ya se sabía, eran habladurías, todo eso que escuchamos cuando sale un caso es porque había redes de mujeres, pero aquí son interpretadas como cotillero. Y no, o sea, porque estamos interpretando, cuando las mujeres hablamos, bueno, pues como una amenaza. Y yo creo que bueno, yo no, pero sí que defiendo, o sea, no es corrillo, o sea, es pasarse información. Lo que pasa es que sí, que es amenazante la información que nos pasamos. Muy bien, quedan nada, escasos 3-4 minutos, por si alguien de los que estáis aquí presentes, alguna de vosotras, queréis hacer alguna pregunta a las ponentes. Somos tantas que acaparo la sala, perdonadme. Perdón, solo un comentario porque no sé si me ha parecido entender que la doctora Marfain decía que los planes de igualdad no servían tanto para retener talento, ¿no? Luego si quiere lo matiza. Simplemente quería decir que yo creo que sí. Y pongo el ejemplo de la autónoma, en el que aparte que la gente hemos estado implicadas en la gestión del ya 4º plan de igualdad y a raíz de eso se han hecho acciones positivas de reserva de plazas para catedráticas, para agregados y titulares, y cuando una investigadora se queda embarazada al año siguiente tiene un semestre sin clases. Es decir, que sí que se pueden hacer muchas cosas gracias a que existen los planes de igualdad y evidentemente, como se decía, pasa porque los que tenemos algún cargo estemos implicados en ello, por supuesto, pero solo era eso, gracias. Lo que he dicho es que tiene un impacto muy claro y muy directo en recursos humanos cuando no depende del PDI directamente. Entonces es muy claro que tienes un plan muy... En el caso del PDI depende de acciones muy concretas y que son muy específicas y que no siempre puedes implementar. Porque tú puedes reservar cierto tipo de plazas, pero como tú muy bien sabes, esto depende mucho del equilibrio de quien esté arriba. En cambio, un plan de igualdad debería ser independiente de las decisiones directivas y debería ser un plan que se mantuviera independientemente de... O sea, lo que quería matizar es esto, que es más fácil a cierto nivel y a cierto otro necesita de una intervención directa. Muy bien, pues ahora sí se nos acaba el tiempo y bueno, quería agradecer a todos los asistentes, tanto los que habéis estado aquí como los que habéis estado en streaming y por supuesto a las ponentes, que yo creo que son de una calidad 10. Y bueno, pues animaros a todos a que si finalmente se vuelve a repetir este seminario en futuros años, pues a que sigáis asistiendo. Y muchísimas gracias.